Hola, bienvenidos y bienvenidas a La Personería TV. Seguramente muchos de ustedes no han oído hablar de la Ley 1098 de 2006. En el programa de hoy les vamos a hablar de este tema que seguramente dará mucha tela que cortar, porque después de la Constitución de 1991, la Ley 1098 es la norma más revolucionaria que ha producido el país en favor de la infancia y la adolescencia. Bienvenidos. Se define como niño o niña a toda persona menor de 18 años, a menos que las leyes de un determinado país reconozcan antes la mayoría de edad. En algunos casos, los estados tienen que ser coherentes a la hora de definir las edades para trabajar y para hacer parte del sistema educativo. La convención es estricta en casos como la condena a pena de muerte, estableciendo la prohibición para menores de 18 años. La Convención presenta una serie de normas universales a las que todos los países pueden adherirse. Los niños no se consideran propiedad de sus padres ni beneficiarios indefensos de una obra de caridad. Son considerados seres humanos y titulares de sus propios derechos. Según la perspectiva que presenta la Convención, los niños son individuos y miembros de una familia y una comunidad, con derechos y responsabilidades apropiados para su edad. Bueno, la Personería de Medellín como organismo que pertenece al Ministerio Público tiene varias misiones importantes y vitales en el tema de la infancia, la adolescencia y la implementación del nuevo código que regula estas materias. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con la divulgación y el conocimiento por parte de los funcionarios públicos, de las funcionarias y de la ciudadanía en general, de todo lo que tiene que ver con las nuevas regulaciones que se introducen en el nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia. La promoción, el conocimiento de esas disposiciones es parte esencial en la actividad que hace la Personería a nivel del municipio. Igualmente tenemos la misión de vigilancia. Tenemos que vigilar que dentro de los planes de desarrollo, conforme se establece en este nuevo código, se introduzcan todos los planes, programas y proyectos que vayan dirigidos a avanzar en el tema de la solución de los múltiples problemas que tiene la infancia y la adolescencia en una ciudad como la nuestra. Nosotros en ese sentido tenemos que verificar que en los planes de desarrollo se introduzcan esos elementos programáticos y a la vez que dentro de los presupuestos se asignen partidas suficientes para llevar a cabo la ejecución de esos planes y proyectos. Recordemos que en nuestra ciudad cerca de 500.000 personas están dentro del rango de infancia y de adolescencia y de jóvenes, lo cual implica una población bastante significativa a la cual se deben dirigir esos programas. Ese ha sido uno de los grandes avances del código, establecer como obligatoria la programación de todos estos proyectos dentro del plan de desarrollo, y en eso la Personería tiene que jugar un papel de vigilancia muy importante. La Ley 1098 o Ley de Infancia y Adolescencia es una ley de las que podemos denominar leyes de derechos humanos. O sea, es una ley que lo que busca es garantizar plenamente los derechos de las niñas, niños y adolescentes de todo el país. En ese sentido, ya tiene una clasificación especial que, conforme lo dice el artículo 5º y lo plantea la Constitución Nacional, es una ley de carácter prevalente que va a regular unos asuntos de orden público, como son los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que no permiten las negociaciones de los particulares sobre esas características de derechos inalienables e inenajenables. Y por otro lado, es una ley que se va a aplicar prevalentemente a otras leyes. ¿Por qué? Porque aquí se da aplicación a la preferencia de estos derechos. Por otro lado, como ley de derechos humanos, plantea una serie de políticas que van a hacer posible realizar esos derechos en la vida pública. La Procuraduría, como representante del Ministerio Público,
se apropia de este tema porque fue la entidad responsable de la presentación del Código de la Infancia y la Adolescencia ante el Congreso de la República, después de 17 años y casi 10 intentos de querer reformar el antiguo Código del Menor. El señor Procurador, no obstante que asumió esa responsabilidad de la presentación del Código, posteriormente también asumió la responsabilidad de su implementación en todo el país, con el objeto de que el Código de la Infancia no fuera un saludo a la bandera, sino que realmente se cumplieran con los parámetros que es garantizar y restablecer los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de este país que constituye el 41% de la población colombiana. Bueno, en el departamento de Antioquia tenemos 4 procuradores judiciales para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia. Cada uno trabaja en el área de intervención judicial y en la prevención principalmente. En todo lo relacionado con prevención, nosotros trabajamos en política pública, directamente con el departamento de Antioquia tenemos una alianza, incluso participamos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Estamos recorriendo todas las regiones del departamento, haciendo eventos con los concejales, con los alcaldes, con los compos, cada uno con su rol y con la competencia que tiene establecida en la Constitución y la ley, el Instituto como ente rector y como articulador del sistema, la Gobernación haciendo el apoyo técnico y financiero y desde la Procuraduría como órgano de control. Parece contradictorio que mientras se dice que los niños son el futuro, en nuestro país muchos niños, niñas y adolescentes son víctimas y objeto de la guerra, del maltrato, de la explotación y de muchas cosas más. Como dicen algunos, para los políticos los niños no son importantes porque no generan votos. Sin embargo, con el Código de la Infancia y la Adolescencia, los gobernantes tendrán que ser mucho más incluyentes. La Procuraduría General de la Nación asumió el reto de hacer que el Código de la Infancia y la Adolescencia no se quede en letra muerta. Este organismo tiene las herramientas que le otorgó la misma ley para hacer que los alcaldes y gobernadores asuman las medidas que les corresponde. En esta tarea, la Personería de Medellín acompaña a la Procuraduría. Bueno, además de esas labores de vigilancia y de control, tenemos una parte muy importante que es lo que tiene que ver con los aportes al plan de desarrollo. En ese sentido, le estamos solicitando al Consejo de la Ciudad, con el apoyo de concejales de la misma corporación, que se destine una sesión a tratar todos los temas de la infancia y la adolescencia dentro de las discusiones a que se va a someter la propuesta de plan de desarrollo presentada por el señor alcalde de la ciudad. En ese sentido, esperamos que no solamente se escuche la voz de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de las jóvenes, sino también de todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con la infancia, la adolescencia y la juventud. Y en ese sentido, desde la Personería estamos promoviendo una serie de encuentros comuna por comuna que van hasta el 21 de octubre de este año, y vamos a aprovechar por lo menos los 3 primeros encuentros enriquecidos con la presencia de los personeros, personeras escolares, estudiantiles y de los representantes estudiantiles a los consejos directivos para enriquecer una propuesta que pueda ser presentada ante el Consejo de la Ciudad para ser incluida en los planes de desarrollo, donde desde la voz misma de los niños, de las niñas, de los adolescentes, se puedan traducir propuestas importantes que se interpreten como programas, como proyectos en favor de esta población. Propuestas que deben ser diferenciadas, no solamente en cuanto a género, en cuanto a edades, sino en cuanto a necesidades y en cuanto a estratos sociales. Yo quisiera destacar lo siguiente: ese artículo 204 se debe a la elaboración que hizo la Procuraduría en relación con este Código de la Infancia. O sea, fue una de las grandes contribuciones que se hizo desde el Ministerio Público. ¿Por qué?
Hace 4 años, cuando se hicieron el análisis de los 32 planes de desarrollo departamentales y de los 964 planes de desarrollo municipales que llegaron a la Procuraduría, la triste realidad que encontramos fue que menos del 50% de los departamentos no tenían ni proyectos ni programas en políticas de infancia, y menos del 85% de los municipios tampoco tenían políticas públicas en materia de infancia. ¿Qué era el tema de infancia para este país? ¿Sí? Y lo que hemos encontrado en estos últimos 4 años. Primero, que es un tema de caridad que así ha sido visto. Segundo, que ha sido visto como un tema paternalista. Y tercero, que ha sido un tema, y pido miles de excusas y perdón, un tema de los despachos de las primeras damas. Cuando se ha querido establecer este artículo 204, lo que se le ha querido es dar la importancia que se tiene para ese 41% de la población colombiana, donde el Estado a nivel nacional, a nivel departamental y municipal, tiene que hacer políticas públicas a corto, mediano y largo plazo para que pueda garantizar los derechos y no nos veamos en la triste realidad que nos vemos hoy con esas estadísticas tan lamentables que hay de sufrimiento y de violación de los derechos de los niños, como es hablar de 1.900.000 niños en el trabajo, de 35.000 niños de explotación sexual, de 14.000 niños en la guerra, de 72.000 capturas que hace la policía, como lo hizo en el 2006, entre los 14 y 18 años de edad de menores infractores de la ley penal. Yo creo que lo que se está estableciendo en ese artículo 204, que creo que es la columna vertebral de ese código, es que exista verdaderamente una responsabilidad por parte de los gobernadores y los alcaldes para que asuman esa política pública como una política del departamento, como una política del municipio que garantice realmente los derechos de los niños. De no hacerlo, por eso dejamos como causal de mala conducta que genera destitución de 10 a 20 años y inhabilidades de 10 a 20 años y destitución del cargo. Yo creo que esa es la gran importancia de ese artículo 204. En primer lugar, esta ley lo que va a tratar de regular son esas relaciones que tenemos cotidianamente los adultos con los niños, niñas y adolescentes. Relaciones que muchas veces se ven transversalizadas por el irrespeto, por el maltrato, y que ahora pues hacen necesario revisar nuestras conductas frente a la población infantil y juvenil, considerando que esos niños, esos adolescentes, son ciudadanos que tienen derechos, que tienen responsabilidades. Entonces la ley tiene que atravesar las relaciones familiares, nos va a llevar a que las instituciones públicas, el Estado, tenga todo un proceso de capacitación a las familias para que conozcan la ley, para que reconozcan los derechos de los niños y niñas, y va a llevar fundamentalmente a que las autoridades públicas, a que los sectores sociales consideren que de verdad los derechos de los niños, niñas y adolescentes están primero, deben atenderse de manera primordial, y que antes que tener ciudades muy bonitas, muy organizadas en lo estructural, en lo arquitectónico, es necesario que revisemos las condiciones en que se encuentran los seres humanos y muy especialmente las condiciones en que se encuentran los niños, las niñas y los adolescentes. Hay un proceso de sensibilización importante con las autoridades municipales. En el ámbito departamental, principalmente en la Gobernación de Antioquia, algo muy valioso por resaltar, y es que pasamos del programa de niñez que estaba a cargo del despacho de la primera dama del departamento a la gerencia de la niñez, ya en todo el marco institucional de la Gobernación de Antioquia, dependiendo directamente del despacho del señor gobernador. Es un espacio supremamente importante, desde allí se está articulando todo lo relacionado con la política pública, haciéndose un trabajo de apoyo técnico y financiero en cada uno de los 125 municipios del departamento. Y también se está trabajando en un observatorio de infancia con la tecnología de BINFO, que es de la UNICEF, donde se está recogiendo en forma permanente, en tiempo real, toda la información relacionada con infancia y adolescencia.
Reconocer los derechos de los niños y niñas de esta forma permite concentrarse en ellos como seres integrales. Si en una época las necesidades de los niños se consideraron negociables, ahora se han convertido en derechos fundamentales. Los niños y las niñas dejaron de ser receptores pasivos de beneficios para convertirse en seres autónomos y sujetos de derecho. Todos los derechos se aplican a todos los niños y niñas sin ninguna excepción. Es obligación del Estado protegerlos de toda forma de discriminación y adoptar medidas para fomentar sus derechos. Los derechos de los niños tienen a portarse bien en la escuela, hacerle caso a la mamá y el papá, hacerle caso a la profesora, compartir con los amiguitos y tienen derecho para ir a estudiar, a la recreación, a estudiar y aprender. A no ser maltratados por los grandes y a leer bien y a no pegarles a la mamá. Los niños tienen derechos a jugar y a estudiar. Los niños tenemos derecho a estudiar. Los niños tenemos derecho a no maltratarlos, a no pelear con ellos. Nosotros hemos hecho la labor que nos corresponde desde el punto de vista preventivo. Este año hemos hecho 2 reuniones con los 32 jefes de planaciones departamentales en Bogotá, donde el Ministerio Público, en acompañamiento con la Contraloría, en el acompañamiento con el Bienestar Familiar, se les dijo, se les explicó cómo tenían ellos que visibilizar el tema de infancia en el plan de desarrollo. Y por otra parte se hicieron 27 foros en los 32 departamentos, donde concurrieron más o menos 900 jefes de planaciones municipales, también explicándoles para que ellos visibilizaran en el plan de desarrollo municipal el tema de la infancia y la adolescencia. En la página web de la Procuraduría en este momento están publicados los municipios que no están cumpliendo con el tema de la ley de infancia y son los primeros que vamos a evaluar. Y a partir del 1 de julio nos vamos a dedicar a la Procuraduría a analizar todos esos planes de desarrollo. Y si hay que destituir alcaldes, lo destituiremos. Y si hay que destituir gobernadores, no importa del departamento que sea, también lo vamos a hacer porque así lo ha manifestado el señor procurador. Porque el país ya no puede darse el lujo de mantener las circunstancias de la infancia simple y llanamente como un tema de cuarta categoría. Yo creo que la importancia es que hay que hacer el cumplimiento respectivo. Nosotros de la Procuraduría hemos hecho toda la labor preventiva, nos hemos llenado de los requisitos necesarios y a partir del 1 de julio, no importa el alcalde de la ciudad, si es el alcalde de Medellín, lo destituimos, si es el alcalde de cualquier municipio de Tarazá, aquí en Antioquia también lo destituimos y si es el gobernador también lo destituimos, porque para eso nos hemos acompañado, hemos hecho toda la labor en este primer semestre y por supuesto con el objeto de que no existan ni peajes ni chantaje, también hemos trabajado con 7.000 concejales a nivel nacional y hemos trabajado con 350 diputados de los 400 que tiene el país también diciéndoles que ellos tienen que hacer un control político. Entonces la Procuraduría, a partir del 1 de julio, ejerceremos nuestras funciones de carácter disciplinario en lo que tiene que ver con esta población. El señor Procurador está convencido que el país tiene que invertir en la parte social, que si bien es cierto, se ha invertido en la seguridad democrática y que ha sido un éxito para el país y que ha incrementado la economía, que es una economía que ha llegado al 8%, también hay que atacar las raíces de esa violencia, que es el tema de la violencia social, y por lo tanto yo creo que hay que apuntarle a la inversión en materia de infancia y adolescencia. Creo que hay un gran déficit en el tema de los derechos de niños y niñas a la luz de los tratados internacionales, de la Constitución Nacional y de las leyes. Creo que hay una gran brecha entre lo que establecen las normas legales y la realidad que vivimos. El tema de la violación de los derechos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes es reiterada. Tenemos problemas graves históricamente que todavía se presentan, como el reclutamiento de menores para el conflicto armado interno, como la utilización de los menores en todo tipo de actividades ilícitas, como el desconocimiento básico de los derechos a partir de los mismos núcleos familiares. La violencia intrafamiliar se ensaña principalmente contra los niños y contra las niñas y los adolescentes. Tenemos un problema de falta de asistencia y de falta de canales a través de los cuales se puedan expresar los niños y las niñas.
si bien en los colegios y en las instituciones educativas se ha avanzado de manera importante, sobre todo a través del posicionamiento de los personeros y las personeras estudiantiles, todavía falta ahondar en la democracia escolar, y en las comunidades creo que también hay un déficit muy grande en el tema del cuidado que se debe tener con los niños y las niñas. Los invito para que la próxima semana nos sigan acompañando en la continuación de este tema, donde todos nuestros invitados nos seguirán explicando los alcances de la Ley 1098 o Código de la Infancia y la Adolescencia. Hasta pronto. El eje de abordaje de este congreso se puede decir que es múltiple, porque en verdad la infancia en perspectiva intenta de algún modo incluir diferentes dimensiones que tienen que ver con la educación, pero la educación a su vez atravesada por las nuevas tecnologías, la infancia vista desde la posmodernidad, la posibilidad de reflexionar acerca de los nativos digitales, que son esta nueva generación de una infancia que no es una infancia, que son múltiples infancias que conviven una misma realidad y que por allí esa multiplicidad está determinada por oportunidades, está determinada por condicionantes sociales, acceso a los medios de comunicación, influencias de los medios, accesibilidad a diferentes propuestas pedagógicas y sin embargo se constituye en una infancia que es objeto de intervención tanto de las políticas educativas como de las políticas de salud, las políticas sociales en general. Por ello, no solamente se va a trabajar desde una dimensión cuyo objetivo tenga que ver con el abordaje parcializado, sino que no solo se va a trabajar sobre la educación, sino también desde la salud y desde el ámbito de las políticas públicas para reflexionar acerca de el rol que debe ir cumpliendo cada uno en nuestra sociedad, tanto desde el ámbito académico como del ámbito del ejercicio de gobierno.